Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, este es un video muy especial. Está por dar inicio dentro de muy pocos días la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Y pues quería hacer un recuento junto con ustedes de los personajes que hemos realizado en el canal. Ha sido toda una aventura fabulosa realizarlos y gracias a ustedes pues aquí tenemos ya una gran colección de ellos. Es un anime muy bonito. Cuando yo comencé con mi canal, el primer personaje que realicé para el canal fue a Kakashi. Ese fue un pedido. Yo hice ese pedido y me gustó tanto que cuando decidí realizar el canal, pues fue el primer personaje que realizamos. Y pues quizás ese fue como el empuje para realizar personajes de anime. Vamos a hacer y hemos hecho en el canal otros personajes que no tienen nada que ver con el anime. Por ejemplo, Mafalda ha gustado muchísimo, allí está Mafalda y vamos a seguir con otro tipo de personajes, pero pues como que creo que haber empezado con uno de anime me empujó a que me empezaran a pedir y a pedir de anime. Con Kakashi empezaron a llegarme los comentarios que quiero que hagas a Nezuko y quiero a Nezuko y quiero a Nezuko. Yo ni siquiera sabía quién era Nezuko. Comencé a investigar y pues fueron tantos los pedidos que decidí hacerla. Y fue algo como mágico. En serio les digo, o sea, la empecé a diseñar y fue saliendo de una manera tan fácil de mis manos que cuando terminé yo no podía creer lo que había logrado. No había ninguna Nezuko como esta en ese momento. Ahora van a ver muchas muy parecidas y lo digo con orgullo y pues sí duele que de repente aparecieron por todos lados, les cambian cualquier cosita y ya están incluso como patrones de pago. Duele mucho, pero pues finalmente yo investigué, yo estuve viendo, no había ninguna como esta en ese momento. Y bueno, es por eso que se les pide tanto el apoyo con su suscripción, con su like, porque pues aquí todo es gratis, aquí no se les está cobrando nada. Muchas creadoras y tienen toda la razón en hacerlo, ya están vendiendo sus patrones por eso, porque pues se los piratean y da tristeza. Y entonces dicen, bueno, pues si otras las venden, yo también lo voy a vender. No lo vamos a hacer por ahora en este canal. Aquí seguimos de manera gratuita, pero por favor, no dejen de suscribirse. Tengo videos con muchas vistas. Y si todas esas personas se hubieran suscrito a mi canal, créanme que ya estaría mi canal volando en el cielo. Así es que apóyenme por favor. Pero bueno, retomando, realizar a Nezuko fue la cosa más sencilla. Yo siento que algo iba moviendo mis manos, no me costó ningún trabajo y el resultado final fue este que están viendo en su pantalla. Quedó preciosa. El Haori se le puede quitar. Así le quedó de bonito su kimono. Vean qué preciosa está. Su carita tan dulce y tan tierna, así como la tiene Nezuko en el anime, miren qué preciosa. Pues este fue el primero que yo realicé, muy contenta con el resultado. Hasta la fecha creo que es el tutorial que más han visto en mi canal o uno de los que más han visto. Tengo por ahí a Luffy de One Piece que está teniendo una gran aceptación y ahí va con las vistas, que estoy muy contenta también por ello. Pero bueno, sigamos con los personajes de Kimetsu. Entonces empezamos primero con la bella Nezuko, está muy bonita. El siguiente personaje que realizamos en el canal fue Tanjiro, hermanito de Nezuko. Este fue el segundo personaje. El cuerpo es completamente diferente. Se le quita el Haori también, pero el cuerpo es completamente diferente al de Nezuko. Así es que pues hubo que diseñar todo de principio a fin. Una de las cosas que al final, ¿y cómo le hago los aretes? Fíjense que venden aretitos
para las personas que a veces pues hacen su cosplay, pero son aretes muy grandes, son aretes que pues son para personas. Este es un muñequito, vean. Este mide aproximadamente entre 26 y 27 centímetros. Nezuko mide aproximadamente 24, entonces imagínense. Pues se me ocurrió hacerlos de esta forma. Es fieltro. Si se deciden a realizarlo, pues en el video yo les explico cómo. Pero fue otro personaje precioso. Ahora que, pues a raíz de hacer yo estos personajes, me he aficionado, ay, perdón, decidí ver el anime y la verdad me encantó, me gustó muchísimo. Ya sabemos que muchos de estos animes japoneses son muy, muy violentos, pero yo creo que el mensaje que nos da el anime de Kimetsu no Yaiba es algo que va más allá. Para mí el mensaje es de amor fraterno, de constancia, de disciplina, de amor por el prójimo, de darlo todo por los demás. Está bien bonito y bueno, ese es lo que yo me quedo con el anime. Y miren qué bonito quedó, con muchos detalles, regresando al personaje, con muchos detalles. Tiene aquí su hebilla, sus botoncitos, este detalle que tiene en el uniforme, está súper, súper lindo. Aquí tiene su cicatricita, sus orejas, está súper lindo y como les digo, se les quita el Haori. Vamos con el tercer personaje. Estamos hablando de Zenitsu. Es un personaje muy especial, es muy chistoso, nos hace reír muchísimo, muchísimo y bueno, es muy fuerte. Él también se le puede quitar sin problema el Haori. Aquí, si les voy a ser sincera, ya fue un poquitito más sencillo la realización de Zenitsu por el hecho de que es el mismo cuerpo base. Con el mismo cuerpo que hice a Tanjiro, hicimos a Zenitsu. Entonces ya fue un poquito más sencillo. Ya el cambio de colores a comparación del de Tanjiro, que miren, ese cambio de colores de negro a verde que sí no fue tan sencillo para mí. Las que tienen mucha experiencia tal vez no sea difícil, para mí no fue tan sencillo. Ya fue más fácil porque digamos que seguí un mismo cuerpo base, ya solo hice cambios en el cabello y en el Haori, que fue más fácil realizarlo. Estos detalles que ven en blanco aquí, estos son con fieltro también. Son los personajes de anime, a veces con demasiados detalles que no es tan sencillo replicar, pero pues vamos tratando de que así sea. Zenitsu es un personaje también muy muy bonito, compañero de aventuras de Tanjiro. Y bueno, pues miren, este fue el segundo personaje. También es muy muy querido y uno de los personajes que más quiere la gente. Todos los personajes principales, ¿no? Y a veces nos vemos identificados más con unos que con otros. El siguiente personaje que hicimos en el canal es Inosuke. Yo le decía Inosuke hasta que empecé a ver la serie y es Inosuke. Este personaje es genial en la serie, está genial, genial en verdad. Y pues así nos quedó, vean. Está muy bonito. El gorrito se le quita. El gorrito, él se siente jabalí, él es como un jabalí. El gorrito se les puede quitar. Permítame, es que tengo el micrófono en la mano y no me resulta tan sencillo. Y miren, la verdad me encantó. Este personaje también fue realizado, pues si ven, es el mismo cuerpo base, pero diferente. Él no se pone el uniforme que se ponen los demás. Él siempre anda como una especie de piel de jabalí y esto es lo que trae él aquí. Y pues así es como nos quedó también súper, súper bonito, con sus cejas de enojado, porque él siempre está enojado. Y miren, quedó súper bonito el gorrito que usa él siempre. Entonces, pues hasta este momento ya estábamos con todos los personajes principales realizados y después comenzamos haciendo a los pilares. El primer pilar que realizamos en el canal fue Shinobu y la verdad el resultado final es uno de los trabajos que más me han gustado
de los que he realizado en todo el tiempo que llevo haciendo amigurumis. No fue sencillo realizarlo. Aquí vean todos los detalles que tiene Shinobu, incluso su katanita, vean. En el canal tengo un video en el que les enseño a realizar las katanas para todos los personajes de anime. Ya ustedes echan a volar su imaginación en cuanto a los colores que lleva cada quien, pero aquí está la katana. Así es que si quieren hacer, los personajes iniciales no llevaban katana porque no sabía yo cómo hacerla, pero se desbloqueó de mi cabeza y ya podemos hacer las katanas como a nosotros nos guste. Y miren qué bonito le quedó el Haori. Le quedó súper bonito, vean. Bien, bien bonito. Quiero que la vean. Su mariposa que lleva en la cabecita. Le quedó genial, amigas. Amigas y amigos. Está súper bonito. Y a pesar de lo que están viendo en pantalla, no es nada difícil de realizar. Quedó con una cara muy tierna, muy dulce, que es como es esta Shinobu en el anime. Tiene una cara muy preciosa y miren qué bonita quedó. Aquí le pusimos también algunos detalles en la orilla con fieltro y bueno, pues ella quedó así con su katana preciosa. Tenemos aquí a un pilar más que ya hicimos en el canal, es Rengoku. Miren qué precioso quedó. Este también es, digamos que el mismo cuerpo base de los demás, ya que él también usa el mismo uniforme. Aquí lo que, los detalles que son, es el cabello, que es muy diferente, vean. Y su capa. Vean nada más qué precioso está. Miren qué bonito quedó, amigas. Vean los detalles de su cabello, le está peinado como de media colita y vean, la capa se ve genial y hermosa y también los detalles de sus piernitas, vean. Rengoku es hermoso y si les soy sincera, es uno de mis personajes favoritos. Rengoku es un personaje que dio todo hasta que no les voy a contar qué pasó. Por si no la han visto y quieren verla, él es uno en lo personal de mis personajes favoritos. Miren qué bonito. Quiero mostrarles de nuevo cómo se le ve su capita. Y bueno, pues este fue el personaje que también hicimos. El último, el más reciente, porque espero que no sea el último, el más reciente fue Mitsuri, el pilar del amor. Quedó preciosa, quedó muy bella. Vean ustedes qué preciosa está. Tiene también su katanita. Y aquí está su katana. Y vean qué bonita. El Haori también se le quita. Tiene el detalle aquí de sus senos, que la verdad me gustó mucho. Su faldita. Ella usa una falda muy corta. Y la falda le luce preciosa. Miren. Pues es así como vamos con la colección de personajes de Kimetsu no Yaiba. Quería mostrárselos para ver si de esta manera ustedes se animan a realizarlos, para que vayan avanzando con la colección. Vamos a seguir con más personajes, así es que estén por favor pendientes del canal. No olviden apoyarnos con su suscripción. Por favor, den like, activen la campanita de notificaciones, compartan y comenten. Es un gran apoyo para los creadores de contenido con esas acciones, suscribiéndose y dando like. Y claro que si quieren ustedes ir a unirse al canal, pues eso es opcional, pero también es un gran apoyo al canal si ustedes deciden unirse. Muy bien, pues estos son todos los personajes. Hasta aquí llegamos con este especial de Kimetsu no Yaiba. Espero por favor sus comentarios, sugerencias. Uno de los que más me han pedido es Tomioka. No lo he realizado porque estoy segura que va a tener más participación más adelante. Espero no estar equivocada, pero vamos a hacer a todos los personajes. Incluso tal vez hagamos por ahí algunos de los malos. Muy bien, amigas y amigos, pues hasta aquí llegamos con este pequeño video. Este no es un tutorial, esto es simplemente para mostrarles los trabajos que hemos realizado en el canal, esperando que se animen a realizar su colección. Muy bien, pues cualquier duda, comentario, sugerencia, háganmela llegar, que yo siempre estoy atenta a sus comentarios. Cuídense mucho y nos vemos pronto.